Si gusta puede buscar en la Escritura, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, me gusta más este nombre. Revelaciones 3:7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Oremos. Padre, ayúdenos a entender la dimensión de la autoridad de Cristo, para que cada vez que nosotros, Señor, invocamos su nombre delante de ti, esté presente en nuestro espíritu, Señor, que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque ciertamente, Señor, el nombre de Jesús es un nombre grande y no hay otro nombre, Señor, dado a los hombres más que el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dice Revelaciones 3:7, lo voy a leer de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Usted y yo conocemos la historia del libro de Revelaciones, que el apóstol Juan está en la isla de Pasmos, una isla al que él fue enviado, y fue como el cautiverio que el imperio romano le dio a aquel apóstol del Señor, como para encerrar y limitar en una isla una voz profética. Pero en ese encierro, la voz profética de Juan, por causa del Dios al que él sirvió y al que él amó, lejos de que se callara, esa voz se hizo más fuerte, se hizo más grande, y sus profecías hasta el día de hoy tienen un eco en la historia del hombre y tienen un eco en la eternidad. Mucho de lo que estamos viviendo hoy en las naciones está anunciado precisamente por la voz de aquel hombre que el imperio romano quiso callar. Pero el Dios al que él servía no lo permitió. Y entonces nos habla en el registro de Revelaciones, porque parte de lo que Juan hace es simplemente escribir lo que ve y lo que oye. Diga conmigo: escribir lo que ve y lo que oye. Y cuando el Señor está hablando con él, le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces esto es al apóstol de esa región. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, le dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Déjeme decirle, antes de explicarle lo que pude estudiar del significado que eso tiene, es que la llave de David hace alusión a una profecía que está en el libro del profeta Isaías. En Isaías capítulo 22, verso 20 y 21 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías,
Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa o a la simiente de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. De esta profecía que compartió el profeta Isaías, hace referencia al Señor Jesucristo y dice: yo soy el que tiene la llave de la casa de David, el que abre y ninguno cierra. Dice él: cierra y ninguno abre. Yo he usado este texto muchas veces para meditar en la responsabilidad que debe de tener dentro de nosotros mismos, por ejemplo, la profecía. Yo no he tenido son pocas las profecías o las revelaciones que yo haya tenido que tengan que ver con una llave. Pero las veces que he visto una llave dentro de una revelación, de una visión o de un sueño, nunca he podido ver esa profecía caerse a tierra. Porque es que este es el asunto de nosotros entender la palabra y construir desde la palabra discernimiento. O sea, cuando un profeta le dice a una persona, o un maestro, un pastor o cualquiera, Dios te está dando una llave, yo tengo que pensar en el hecho de que cuando en el libro de Revelaciones el Señor Jesucristo dice: yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Las pocas veces que yo he soñado o he tenido una visión o una impresión profética relacionado con esa llave, que no son muchas, son pocas ocasiones, entonces yo he puesto cuidado. Quisiera poder tener más seguido esas experiencias. Sí he oído muchas profecías donde a la gente le dicen de una llave, pero por lo que he visto ocurrir, parece que no era la llave, porque se va a notar cuando de verdad es la llave. ¿Me entiendes? El Señor Jesucristo le dijo en una ocasión al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esa es en la interpretación que muchos hacen, pues hacen muchas interpretaciones de la influencia que tuvo el ministerio del apóstol Pedro para la iglesia primera, pero lo cierto es que las llaves del reino son las llaves del reino, ¿verdad? Pero por la forma en que la Biblia está inspirada, las llaves del reino podría ser, en la idea que yo tengo, doctores, que entonces las llaves del reino no solo es una, sino que podrían ser varias llaves. ¿Cuántas? No sé. Pero hay una diferencia entre las llaves del reino de los cielos, porque serán varias, y la llave de David. Porque la llave de David sí es parte de las llaves del reino, ¿verdad? Por cuánto son las llaves del rey. Pero la llave de David, de la forma en que el Señor Jesucristo lo dice: yo tengo la llave de David, la que abre y ninguno cierra. Dice: cierra y ninguno abre. Santo Dios.
Hay que ser cuidadoso para uno usar a veces las porciones de la Escritura cuando uno quiere orar y repetir dentro de nuestras oraciones las palabras que están dichas en la Escritura. Y aquí el Señor Jesucristo lo dice con una claridad que no deja duda al significado de la autoridad que Él tiene, porque Él dice, ¿verdad? Yo abro y ninguno cierra. Yo cierro y ninguno puede abrir. Santo Dios. Dejemos esa parte allí y vamos a buscar entonces, dentro de lo que podemos, un poco de interpretación para la construcción de nuestra fe. Pero más que construir nuestra fe, lo que yo quisiera como maestro es hacer un aporte al discernimiento y al temor de Dios, para que nosotros seamos temerosos de Dios cuando le decimos a otros, Dios te está dando una llave. ¿Me entiende? O andar profetizando, yo veo una llave, o esta es la llave. Hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Porque ciertamente de la forma en que el Señor lo dijo, nosotros tenemos que ser pues bien cuidadosos. Y yo voy a decir algo aquí no para molestar, pero el que tiene la llave que Dios le dio no necesita ninguna otra. Está bien porque a los profetas y a los apóstoles lleguen a un lugar y les dan las llaves de la ciudad, como una honra al oficio del profeta, eso está bien. Pero lo cierto es que el profeta no las necesita. ¿Me entiende? No sé si me expliqué. Si usted tiene las llaves que Dios le dio, usted no necesita otras. Porque está bien, alguien llega, un hombre de Dios, y yo he visto en muchos lugares eso, y cuando lo hacen como una honra, ¿verdad? Está bien porque están honrando la unción que ven en el hombre de Dios, y eso puede tener una bendición y un beneficio para quienes lo hacen. Pero lo cierto es que si un profeta tiene una llave, no necesita otra llave más la llave que el cielo le dio. El resto es algo para colgar en la pared o un adorno en el escritorio de alguien, pero no necesitamos más de lo que Él nos dio, porque lo que Él nos dio lo tomó del Padre y lo conquistó en la cruz. Entonces usted úselas. Cuando yo estudio la palabra llave en la profecía que da origen a las palabras del Señor, el Señor dice en Revelaciones, escribe al ángel y dile que yo tengo la llave de David, la que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El origen de esa profecía está en el libro de Isaías, donde el Señor dice, Isaías 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. La palabra hombro en la Biblia tiene que ver con responsabilidad. Sí, en eso he estado pensando, ahí tengo unas notas y tengo esto, ¿verdad? Entonces, en el origen de la profecía, la palabra llave, no puedo pronunciar la transliteración, pero si usted se va al diccionario Strong, se va a encontrar con que la transliteración de esas palabras hebreas, bueno, aquí sí, la palabra completa no, pero la raíz sí, la raíz creo que se podría pronunciar como patak. La idea es una P, una A, una T con una A con acento, una K y una J. Esa transliteración de la palabra hebrea donde viene la palabra llave. Diga conmigo, la llave. Santo Dios. Significa el abridor, pero significa el que puede abrir de par en par. Diga conmigo, Jesucristo es el que puede abrir de par en par.
La idea es que es el que puede abrir la casa. La idea es el que puede abrir la casa del rey o la casa de la ciudad. En las ciudades antiguas y todavía en algunos palacios medievales o antiguos, las puertas de la ciudad son dos grandes puertas. Son dos grandes puertas. Entonces, el que tiene la llave de David dice que él puede abrir de par en par. O sea, las dos hojas de esa puerta, él las abre. Y cuando a usted le abren las puertas de esa manera, pues le están abriendo las puertas. Esa es la manera que la gracia del Señor nos va a conducir. Diga conmigo, Dios me va a abrir puertas de par en par. Esa es la idea. Esa es la idea. Santo Dios. Ahora, deje que el Señor se lo diga. Creo que la enseñanza puede servir para que el día que Dios le diga que le está dando una llave, usted sepa qué fue lo que le dieron, ¿verdad? No estoy tratando de convertir la enseñanza en una profecía. A veces se puede y a veces no. Pero esto requiere de una revelación. Ahora, para la iglesia es una promesa que está ahí. La podemos tomar como una promesa. Pero se requiere una experiencia para convertirla en una revelación y decir que Dios me dio. Santo Dios. Entonces diga conmigo, el que puede abrir de par en par. También significa el que puede soltar y hacer libre. O sea, cuando el Señor le dice a aquel apóstol, yo tengo la llave, yo puedo abrir de par en par. Pero ahora imaginemos que esa llave de David se metió a una región de cautiverio. Y entonces significa que cuando con la llave de David el Señor abre, entonces dice que puede soltar y hacer libre. También significaría el que puede declarar un nuevo comienzo. Y usted ve que hay profecías y promesas, ¿verdad?, que son para eso. Para nosotros orar de que hay uno que puede soltar y hacer libre. Y para declarar o creer por un nuevo comienzo. También significa que si alguien tiene la llave de David, significa el que puede desceñir, o sea, el que puede ir donde el adversario que tiene sus armas y arrebatarle sus armas, quitarle todas sus armas. Si es posible dejarlo sin arma y desnudo y expuesto. Significa entonces, dice el Señor, yo soy el que puedo, y vaya a ver si no le quitó las armas al imperio romano, a reyes y a emperadores, les quitó, y todavía lo va a seguir haciendo, hasta que Él venga y no quede nada. Santo Dios. También significa el que puede desenvainar la espada. Y entonces usted ve que de la boca del Cordero en la Revelación, dice que de su boca sale una espada aguda. Santo Dios. ¿Es serio el asunto? Esto de hablar en su nombre, es serio. También significa el que puede esculpir. La idea es alguien que puede en los muros de una ciudad grabar su nombre o grabar el nombre de uno que él quiere honrar. Por eso dice que les dice a aquellos, te haré columna en el té y escribiré mi nombre. ¿Me entiende? Santo Dios. También el que tiene la llave de David significa el que puede libertar y hacer libre. Significa el que puede poner y el que puede quitar. El que puede romper
y el que puede soltar. Santo Dios. Cosa tremenda la de ese apóstol. Le dice a Juan, el Señor, escribe y dile al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave. Santo Dios. ¿Qué clase de brazo el que el Señor le estaba extendiendo a este hombre? Bendito Dios. Entonces vamos a ver dentro de las cualidades que nos permite encontrar la etimología en el origen de la profecía, algunos textos del Nuevo Testamento que le dan más luz al asunto. Entonces dijimos que el que tiene esa llave significa el que puede abrir de par en par. Entonces en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Él tenía la llave y nadie más podría abrirnos acceso al Padre que él con su propia sangre. Entonces él nos abrió en el trono de Dios, en el verdadero tabernáculo eterno, una puerta que tiene así, de par en par, está abierta. Usted puede ahí entrar, voy a decirlo de manera coloquial, como Pedro por su casa. Santo Dios. Nos dio un acceso al Padre. Dijimos que significa el que puede soltar y hacer libre. Entonces vamos a Juan 11:44 y dice, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Este es Lázaro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. O sea, cuando Dios envía su palabra a una región de muerte, donde estaba Lázaro, aunque Lázaro era un hombre justo y estaba seguro en la presencia del Señor, su cuerpo estaba en una región de muerte y su cuerpo ya en una metástasis, se podría decir, ¿verdad? Una metástasis, en pudrición, en descomposición, al punto que el olor salía. El Señor envió su palabra y por la palabra de su autoridad todo ese proceso se revirtió en cuestión de segundos. Pero cuando Lázaro salió de esa región de cautividad, venía con vendas. Parecía una momia, digo yo, según la vestimenta. Pero dijo el Señor, quítenle eso, que no quede ni siquiera recuerdo de que estuvo atado. Quítenle eso, que no quede ni siquiera memoria, ¿verdad?, de que estuvo allí. Porque al estar ahí significa que ya no había propósitos de Dios para cumplirse con él en esta tierra. Pero hasta ahí llegó la profecía del que tiene la llave. Santo Dios. Entonces diga conmigo, él tiene la llave. ¿Qué le parece a usted si el Señor en su oración le permite a usted, ¿verdad? Y le dice, hijo, tome la llave, profetice en regiones de cautividad. Háblele a los muertos. Háblele al que está cautivo. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces, el que tiene la llave es el que puede abrir de par en par. Santo Dios. El que puede soltar y hacer libre. También significa el que puede declarar un nuevo comienzo. Y nos vamos a apoyar aquí en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el que tiene la llave, él puede declarar en tu vida y en la mía un nuevo comienzo. Y a partir de ahí hay un nuevo comienzo. Y de las cosas pasadas ya no hay memoria. Esto es bien importante cuando uno ora, porque hay una promesa del Señor que está consumada en el sacrificio del Calvario,
donde el Padre le había dicho a Israel en aquel tiempo, en aquel día: tomaré tus pecados y los tiraré al fondo del mar, y nunca más me acordaré de ellos, ni habrá de ellos memoria. Santo Dios. Esto es importante cuando uno ora, y voy a poner un ejemplo que es bien sencillo, pero si usted lo puede entender, es muy poderoso. Vamos a partir de un ejemplo. Viene alguien, no voy a envolver a nadie con estas palabras, viene alguien, ¿verdad? Y le pide un favor a usted. Y entonces usted le presta un dinero a esa persona. Pero la persona, algo pasó y no te lo pudo pagar, ¿verdad? Pero vuelve al tiempo de nuevo, ¿verdad? Y tiene una necesidad y te vuelve a pedir que le prestes dinero. Pero como usted tiene tanto dinero, tiene tanto recurso, que no le interesa aquello, usted ya lo dejó, ¿verdad? Entonces usted vuelve a sacar el dinero y se lo da. Y usted ni siquiera se acuerda que el año pasado le prestó y no le pagó. Porque usted es generoso o generosa. Pero si la persona no conoce tu corazón, entonces la persona, hay un momento que puede no querer pedirte el favor porque tiene pena. Así puede pasar en la memoria o en la conciencia del pecado, cuando el creyente no entiende plenamente el poder de la redención. Y nosotros podemos estar orando a veces, haciendo memoria delante de Dios de unos pecados de los que Dios no se acuerda, de un pasado del que ya no existe, fue borrado. Porque el que tiene la llave es el que puede declarar entonces un nuevo comienzo. Y la palabra lo explica y dice, porque esto no fue revelado antes, esto fue revelado después. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el que fue hecho nuevo, decía el Moreto Oral, el doctor Bonilla, antes no existía. Entonces cuando usted viene a Cristo, usted es la revelación de alguien nuevo. Usted es la revelación de una nueva creación. Y entonces usted y yo podemos orar, digamos, disfrutando lo que significa entre Dios y nosotros el shalom de Dios. Dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La palabra paz o la palabra shalom, como nosotros la pronunciamos del hebreo al español, decimos paz, shalom, paz. Pero significa más que eso. Lo hemos explicado en otras ocasiones, que la palabra shalom significa que nada haga falta en ti y que nada esté roto. Y abarca varios aspectos de la vida de la persona, que nada haga falta y nada esté roto en tu relación con el Padre, que nada haga falta y nada esté roto en tu salud, que nada haga falta y nada esté roto en tu economía. Le póngase la mano usted mismo y diga, shalom de Dios. Por eso es que los judíos nunca dejan de decirse esas palabras, pero también significa, y esto lo aprendimos del maestro Randy Leisner, que él decía que la palabra shalom también significa, cuando el ángel le dice, por ejemplo, a Gedeón, paz, la paz sea contigo, ¿verdad? Significa que Dios le está diciendo, ¿verdad? No tengo nada, no me debes nada. Aquí no hay ningún registro en contra tuya. Aquí no hay ninguna deuda. No hay ni siquiera ni recuerdo ni memoria de nada. Porque dice el Cordero, aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Me entiendes? Pero también Dios te está diciendo, no hay nada entre nosotros que me impida bendecirte.
Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. Santo Dios. Entonces el que tiene la llave es el que tiene el poder de hacer nueva todas las cosas. Y el apóstol Pablo es el que lo explica, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso que yo tengo, y lo explico en uno de los estudios para Compañía de Profetas, que el apóstol Pablo fue tiempo pasado, ¿verdad? En su ministerio, el apóstol Pablo fue, desde lo que yo estudié en la palabra, un hombre que tuvo una ciudadanía dividida. Primero en lo natural, porque no solo era israelita, también era civil romano sum, era ciudadano romano. Y Pablo, que nació en Tarso, la ciudad edificada a la memoria de Tarsao, de Tarcú, un dios antiguo que tenía hermanamientos espirituales con las potestades de Roma y otros alineamientos ahí. Entonces Pablo había adquirido ciudadanía romana desde ahí, por eso se le conocía Saulo de Tarso. Saulo, el que venía de la ciudad de Tarsá, que servía al dios Tarcú, la ciudad. Y cuando Pablo adquirió ciudadanía romana, no me dio la historia para poder investigarlo todo como es, si tenían que ser directamente los que adquirían la ciudadanía o fueron sus padres. Pero alguien tuvo que participar de una ceremonia para adquirir el derecho de ser ciudadano romano por causa de ese hermanamiento. Si no fue Pablo, fueron los padres. Entonces, el asunto es que cuando el apóstol Pablo llega y presenta evidencia y testimonio de su revelación, Pedro, Jacobo y Juan, los tres, le dan las manos en señal de compañerismo, pero lo envían de regreso a Tarso, porque había algo que Pablo tenía que resolver con su pasado. Entonces Pablo tuvo que navegar una parte del Mediterráneo, después montarse al lomo de mula o de camello e ir a resolver algo que tenía que ver con su pasado, ¿verdad? Los discípulos, él llega a Jerusalén, lo llevan a Cesarea de Filipo y le dice, váyase a resolver su pasado. Y cuando Pablo regresa, entonces por eso lo que Pablo escribe sobre ciudadanía y nuevo nacimiento es tan poderoso en la revelación que él tiene. Y él puede entender lo que significa que Jesucristo dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y voy a decir esto no para molestar a nadie, me voy a molestar a mí mismo. Pero la gente va a decir, yo soy nicaragüense, ¿verdad? Y mi amiga la profeta dice, yo soy. Pero si usted se va a estudiar el significado de dónde viene el nombre Nicaragua, usted se lo cambia. Usted usa otro pasaporte inmediatamente. Porque los que vinieron a conquistar aquí, no los que hicieron poner Diriangenda, nos salvamos. Pero le pusieron el nombre de Nicaragua. Y su nombre en el náhuatl significa 5 muertes. Significa que por lo menos se había comido el corazón de 5 enemigos. Y entonces la gente dice, yo soy, ¿verdad? Digo, yo era, yo fui. Pero yo tengo mi ciudadanía resuelta. Mi ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Por eso cuando yo voy a otro lugar, yo digo, yo soy nicaragüense, aquí tú pasas, pero ya Dios me perdonó, y es en serio que lo digo. Porque eso para mí solo es un trámite, solo es un pasaporte. Su ciudadanía y la mía no puede estar dividida. Nuestra lealtad no puede estar dividida, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, coherederos con Cristo. Entonces, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Y nosotros vamos a recibir cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea Dios. Entonces, el que tiene la llave hace nueva todas las cosas. También significa, dijimos, el que puede desceñir. Esto es quitar las armas o desenvainar la espada.
Él lo dice con sus propias palabras. En Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Juan 18:11, Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no le debe beber. ¿Ve? Ahí está. Las facultades del que tiene la llave. Por eso cuando a usted le profeticen y le digan, yo miro una llave, ¿verdad? Y sueños con una llave y revelaciones con una llave, hay que tener cuidado porque por lo menos yo nunca he visto caer a tierra una revelación de esto. Santo Dios. Entonces no se pueden andar repartiendo tampoco así, ¿va? Pues la gente reparte todo. Ahora, vamos a ver después a quién el Señor le dijo eso. Significa también el que tiene la llave, el que puede esculpir, el que puede grabar en la tierra y en los cielos y en la eternidad una memoria para darte honra. Santo Dios. No es que por eso dice la promesa que tenemos los maestros, que los que enseñan la justicia al pueblo van a brillar como estrellas a perpetua eternidad. Santo Dios. Mire lo que dice Isaías 49, verso 15 y 16. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice. He aquí en las palmas de las manos que tengo esculpida, hablándole Dios a Israel y a usted y a mí. Delante de mí están siempre tus muros. Y en Zacarías 13, verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él le responderá, con ella fue herido en la casa de mis amigos. Porque en las palmas de su mano, ahí están las marcas de los clavos que nos hicieron libres. Amén. Diga conmigo, yo soy libre, santo Dios, porque Él me hizo libre. Bendito Dios. Aleluya. También significa el que puede libertar y hacer libre. Y se lo dijo a los propios israelitas en aquellos años. Y hay que repetírselos a los israelitas de este tiempo. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santo Dios. También significa el que puede quitar y puede poner. El que puede romper y puede soltar. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Diga conmigo, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Ese es el que tiene la llave de David. Dígale un día, Señor, présteme la llave. Tengo una pequeña circunstancia y ocupo la llave. Tanto lo ocupe, yo se la devuelvo. Pero el Señor, ocupo la llave, présteme la llave. Yo la ocupo y se la devuelvo, Señor, no me quedo con ella, pero ocupo la llave. Santo Dios. O mándeme un ángel con llave, pues si no me las quiere confiar a mí, mande al ángel. Para que el ángel las lleve de regreso, pero ocupo la llave. Santo Dios. Una ofrenda puede convertirse un día en una llave. Una oración, un ayuno, un cántico se puede convertir un día en una llave. Santo Dios. El asunto es que usted y yo ahora vamos aquí. Tenía días de que quería hacer esto. Pues serían como dos enseñanzas en una, pero tenía días de quererlo hacer. Entonces, el mensaje del santo y verdadero fue para el ángel de la iglesia. Diga conmigo, el ángel de la iglesia en Filadelfia. Por eso el apóstol Bonilla hablaba mucho de la autoridad geográfica o de la unción geográfica. Se refieren a estas cosas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, porque habla de una función, pero habla también de una región geográfica. Entonces, en la unción geográfica, desde aquí se puede construir la revelación a la que se refiere.
Pero yo no me quiero referir a la unción geográfica, me quiero referir a la identidad y al ministerio de aquel a quien Juan les escribió. Entonces se usa, ahora aquí estamos con el griego, les escribe al ángel. Esto es, si usted lo traduce con la ayuda del diccionario Strong, la palabra es ángelos, ángelos o angelo. Es un derivado de la voz griega agó, que es un verbo primario que significa el que puede guiar o conducir. También significa el que puede conceder la audiencia. Por eso algunos hablan de la oficina del apóstol. Pero lo más importante no está ahí, sino que significa el que tiene que rendir cuenta. Santo Dios. Santo Dios, yo miro que algunos van a tener que... ¿Es serio? Escríbele a aquel que me tiene que rendir cuenta, le dice. Santo Dios. Yo por eso soy feliz siendo maestro, ¿ve? ¿Verdad? ¿Cómo la ve, doctor? Escríbele a aquel que me tiene que dar cuenta. Esto dice el que tiene la llave. ¿Es serio, ah? Si aplica también esta misma palabra, va para el que conduce, el que guía, el que lleva, el que puede sacar, traer. Son funciones apostólicas. Entonces, esta palabra ángelos o angelo no se refiere a pastores. Se refiere a apóstolos o al apostelo, al que tiene que rendir cuenta. Santo Dios. Bendito Dios. Ahora, en Efesios 4:11 dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ve, yo aquí salgo de último, ve. Primero que rindan cuenta los otros, después yo. Pero la palabra pastores en griego es poimen. Esa es la palabra que se usa para pastores, no es angelado. Entonces la traducción bien podría decir escríbele, ¿verdad? Y entonces algunos se sienten importantes, porque escríbele al apóstol en Honduras, en Nicaragua, en México, en España. Escríbele al que me tiene que rendir cuentas. Santo Dios. Bendito Dios. ¿Ve? Entonces, aquí en el mismo texto de Efesios, para pastores se usó la palabra poimen, para apóstoles se usó la palabra apóstolos, y lo explica el que escribe, dice que traducido significa enviado, y no nos vamos a ir a ver la revelación de apóstoles en el Antiguo Testamento, lo vamos a dejar aquí, pero significa que es un apostelo, uno que es enviado con una misión específica. Por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 1, versos 6 y 7, dice, hubo un hombre enviado, es decir, lo que está diciendo aquí el escritor es, hubo un apostelo, uno enviado con una comisión específica que se llamaba Juan. ¿Cuál era la comisión específica de él? Este vino para dar testimonio, para que dé ese testimonio de la luz, y al fin de que todos creyesen por él, no por el mensajero, sino no por el apostelo, sino por el Cristo que el apostelo anunciaba. Eso significa. Entonces, hay una separación bien definida en la revelación del Nuevo Testamento de lo que significa un pastor, un poimen, y lo que significa un apostelo. Santo Dios. Así que hay que mandarles unas cartitas. Bendito Jesús. Yo solo estoy ayudando a la redacción de los que van a mandar la carta, ¿verdad? Ese es
mi trabajo aquí. Vamos a leer de nuevo toda lo que le dijeron a Juan. Le dice Juan, escribe, le dice el Cordero, el que tiene la llave, diga conmigo, el que tiene la llave. Ve que ahora se entiende más, ¿verdad? Se entiende un poquito más para usted y para mí. Entonces de repente acuérdese orar cuando ora al que tiene la llave. ¿Me entiende? ¿Verdad? Y cuando usted menciona delante de su oración al Padre, Padre, estoy orando en el nombre de Jesús. O sea, yo estoy orando en el nombre de aquel que tiene la llave. Y Él me abrió puertas de par en par. Y de mi pasado ni hablar, porque ya no existe. Bendito Dios. Le dice, escribe al ángel, escribe al apostelo, al que me tiene que rendir cuentas. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y le dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, Santo Dios. Termina diciendo la carta para este apostelo en el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo Dios. Bendito Dios. Parte de lo que dijimos es que el que tiene la llave significa, déjenme verlo aquí, el que puede dar un nuevo comienzo, el que abre de par en par, el que puede soltar y hacer libre, el que quita la espada y desenvaina la espada. Santo Dios. El que puede esculpir, el que puede libertar y hacer libre, el que puede poner y puede quitar, que puede romper y puede soltar. Todo eso significa el que tiene la llave. Santo Dios. Ahora vamos a usar estos textos para orar. Hay un momento muy difícil en la vida de David, muy difícil, creo que uno de los más difíciles de la vida de David, cuando unos enemigos de David, descendientes de Saúl, lo voy a leer mejor para no estar divagando. Primera de Samuel 30, verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, puesto que todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, porque se los llevaron en un descuido. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiría a estos merodeadores y los podría alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y podrás liberar a los cautivos. Diga conmigo, David se fortaleció en Dios. Amén. Diga conmigo, yo me fortalezco en Dios. Santo Dios. Romanos 4:20, dice el apóstol Pablo, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, mire qué bonito. David se fortaleció en Jehová su Dios. Abraham se fortaleció en fe por causa de la promesa que Dios le había dado. El asunto es que usted, si no va por un camino, vaya por el otro, pero va a terminar llegando al mismo lugar y usted se fortalece en Dios. ¿Por qué? Porque tiene puertas abiertas de par en par. Santo Dios.
Y hoy le damos a ese Señor, présteme la llave. Bendito Dios. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo. Entonces, esto es antes. Perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Esto es 1 Timoteo 1:12. Ahora, en 1 Timoteo y 13, ahora 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, soy el primero. Es que Pablo sabía que como apóstol tenía que rendir cuenta, entonces Pablo no presumía mucho, sino que le recordaba al Señor de la misericordia que le había sido confiada. ¿Verdad? Santo Dios. Algunas oraciones yo las hago y no las firmo. Yo prefiero que las firme Él. ¿Verdad? Y que Él a esa oración, Él le ponga y Él le quite. Santo Dios. Póngase de pie para que oremos. Espero que la enseñanza construya discernimiento para mí, para usted y para otros. Voy a leerlo de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Lo bonito es que este lugar significa amor entre hermanos. Entonces, donde hay amor entre hermanos, la llave va a estar ahí. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Padre, oramos. No sé si podemos poner algo de música. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque ocupamos la llave, Señor. Ocupamos la llave. Y nosotros sabemos que la llave está en tu mano y que si tú abres, ninguno cierra. Y si Él cierra, ninguno abre. Santo Dios. No le suba mucho todavía. Piensa en esto. Esta llave no solo es algo que el Señor puede usar a tu favor en tu camino, sino que es algo que el Señor también necesita usar, no solo delante de nosotros o alrededor nuestro, sino dentro de nosotros mismos. ¿Qué tal si usted y yo le permitiéramos al Señor usar esa llave en nuestro corazón? Y cuando Él cierre ahí, ya nadie más pueda abrir. Y nadie más pueda meter en tu corazón y el mío emociones que ya Dios quitó, o temores que ya Dios quitó. ¿Qué tal si el Espíritu Santo usa la llave en nuestra mente y en nuestro corazón? Y cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Pero también en nuestro camino, y poder movernos con esa llave a regiones de cautividad y usarla a favor de seres queridos y amados por usted y por el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Padre, oramos porque necesitamos la llave. Necesitamos que tu mano se extienda, porque si tú abres, Señor, nadie podrá cerrar. Y si tú cierras, nadie podrá abrir, Señor. Sometidos a la soberanía de tu voluntad y de tu espíritu, de tu promesa y de tus palabras, Señor, te pedimos que uses tu llave a nuestro favor, a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra simiente, de las personas por las que nosotros oramos, y a favor de aquellos, Señor, que somos enviados. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Y oro porque a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, a través de lengua e interpretación de lenguas, a través de palabra de ciencia, las llaves del reino puedan ser, Señor, depositadas en la revelación de nuestra fe, en el entendimiento, Señor, de nuestro discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Padre, en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias por tu amor. Mi oración es que tu palabra construya, Señor, discernimiento. En el nombre de Jesús. Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor. Aleluya.